Te iba a decir, la última vez hablamos también relacionado con esto de la heladería artesanal. Ahora entramos, te voy a hacer la pregunta y luego entramos a definir un poco lo de la heladería artesanal. Que había muchas heladerías que, o sea, como que la legislación era muy laxa a la hora de definir qué es un helado artesanal o no. Entonces, dentro de esas heladerías que comentábamos que se venden como artesanales, pero están en el límite de esa legislación, que igual no es tanto lo que sería la definición de artesanal, marcas como Häagen-Dazs, por ejemplo, pueden estar mejor posicionadas en términos de calidad. Por ejemplo, sí, perfectamente. Häagen-Dazs seguramente dentro de la legislación española no podría entrar por volumen de cantidad de litros, que si no me equivoco que son 500.000 litros, lo que permite la legislación española para hablar de helado artesano. A dejar claro que es fácil entrar dentro de la categoría. O sea, 500.000 litros es un volumen importante. Sí. Y luego en aire creo que no tendrían problema, en ingredientes tampoco, en la manipulación, el tema de la manipulación humana. O sea, sí que te dicen que tiene que haber manipulación, pero no dice cuánto. Yeah. Entonces, como no está definido a qué se refieren con manipulación, pues es muy ambiguo. Entonces, más a mí, la palabra artesano en heladería me cuesta mucho defenderla. O sea, me parece un negocio muy, muy mecánico. Sí. Al final, la heladería, para hacer un helado hay que seguir diferentes procesos. Lo primero es una buena receta. Si la receta no es adecuada, ya todo lo que hagamos de mal está mal. Lo siguiente es pesar de manera adecuada todos los ingredientes. Como yo cuando veo recetas de pon 2 cucharadas de esto, 3 tazas de tal y un vaso de cual. Esa receta no me dice gran cosa. Entonces todo tiene que ir bien pesado y seguramente sea la máquina más barata que tenemos en el obrador, una báscula, y sin eso no haces helado. Es importante pesar todos los ingredientes bien, sobre todo algunos que son muy técnicos y requieren de un pesaje muy exacto. Luego todo se tiene que batir e integrar bien, porque lo que no esté disuelto no está en el helado. O sea, si tengo un poco de azúcar que se ha quedado por ahí flotando y no se ha disuelto, eso es un topping, no es parte de la receta. Es importante que se integren bien. Luego hay tratamiento térmico, que necesitamos hacer una pasteurización para que, por un lado, tranquilidad de seguridad alimentaria y por otro lado, hay ciertos ingredientes que necesitan calor para activarse. Por ejemplo, la proteína láctea necesita desnaturalizarse para que tenga mejores propiedades de emulsión y de absorción de agua y demás. Luego también todo lo que son estabilizantes y más dentro del helado, que al final lo que dan son características al agua, para que se derrita más tarde, para que sea más seca o más cremosa, etc. Este tipo de ingredientes necesitan calor. Y luego está la maduración, que al final es un tiempo de reposo que necesita el helado para que salga bien. Al final, todos esos pasos que damos, todos son mecánicos. O sea, menos el pesado, que pesas a mano, el resto son mecánicos. Entonces, para mí, la única artesanía dentro del helado está en cómo tratas al ingrediente. Entonces, si tú compras una avellana, la tuestas tú, te haces tu propia pasta, estás teniendo una manipulación del alimento. Si a la hora de hacer un helado de vainilla tienes una infusión larga de la vainilla, que has manipulado la vainilla, la has triturado, conoces a la persona que le importa, conoces a la familia que está detrás de Madagascar recogiéndola, ya tienes mucho más que contar de tu lado. O si tu yogur te lo fermentas tú, entonces ahí hay manipulación, aunque sea mecánica, pero tienes tratamiento del producto de alguna manera. Pero de otra manera solamente estás siguiendo una serie de pasos mecánicos uno detrás de otro, sin que creo que se pueda defender demasiada artesanía. ¿Conoces a tus proveedores de vainilla en Madagascar? Sí. De hecho, me han invitado varios años en ir a la época de recolección, pero es en agosto y obviamente en agosto no me puedo escapar a Madagascar. Es un detalle que no pasó por alto. Sí. Pero. Joder, increíble, ¿eh? Sí. O sea, bueno, conozco primero a la importadora de aquí en España, Sonia, sí. Un amor de persona. Saludo. Y luego a la familia, sí. O sea, al final es una familia grande que lleva toda la vida dedicándose a esto. Y la jefa de familia viene todos los años a Europa pues a estar a las diferentes ferias hablando de su producto y demás. Y he coincidido con ella en varios casos. Y luego, claro, te van contando el proyecto que hay detrás. Porque al final hay que entender que, aquí nos quejamos cuando una carretera tiene baches, pero allí las carreteras son terribles. Pero terribles es 500 kilómetros igual tardas 2 días en recorrerlos. Porque tienes que sacar el coche de un Baden cada 2x3. Porque el Baden te deja medio coche dentro. No te imaginas el tipo de carreteras que existen en estos sitios hasta que vas y dices, hostia, que Madagascar no he estado, pero sí que me he encontrado en un caso similar en Guatemala, en la que la distancia eran 500 kilómetros y tardamos 22 horas en hacerlo.
Porque las carreteras son terribles. Hay algunos tramos que están muy bien, pero otros que dices, madre mía. Sí, vamos, que no pusiera más de 50. ¿50? Se ve que sería fuera a empujar. Increíble. Porque no sales de ahí, sí. Entonces, ¿mantienes mucho contacto con tus proveedores en general? sí, o sea, tengo muy buena relación. Es necesaria. Al final son los que te nutren de tu materia prima. Sí. Entonces hay quienes son distribuidores de diferentes tipos de productos y hay algunos casos en los que sí que puedes ir directamente a la fuente, pues en caso de algún agricultor de algún fruto seco en concreto. Hoy en día todo el tema del bean to bar, que es una filosofía que me encanta. ¿Define esa filosofía? El bean to bar es una filosofía de cómo realizar chocolate de manera artesana, pero en la que puedes garantizar toda la cadena de valor que hay, desde la recolección del cacao a la fermentación y luego el tueste y el conchado es por parte del artesano ya una vez aquí. Entonces ellos lo que hacen es comprar las habas fermentadas y secas y aquí les dan el tueste adecuado y luego todo el proceso de conchado, que al final son unas piedras que van girando, muelen el chocolate y lo convierten en pasta. Y luego tú creas tu propia receta, lo sazonas ya sea con azúcar si es que quieres o no, con manteca de cacao si es que la necesita o no, depende de la receta de cada uno de los chocolates, o si necesita leche en polvo, que va a ser un chocolate con leche o no. Entonces ellos van desarrollando ese tipo de recetas y ahí es donde rompes con lo que nos ha vendido la industria del chocolate. Por ejemplo, si os digo que es un buen chocolate, me diréis que más porcentaje tenga, ¿no? Yo no como nada por debajo del 70%, que es lo habitual que me dicen muchos clientes. Pues comprar chocolates por el porcentaje es como comprar vino por graduación alcohólica. No lo compras así. O sea, yo compro un vino por la zona, digo, oye, mira, a mí me gusta un Rioja, o me gusta un Penedès, o me gusta un Ribera del Duero, o me gusta una uva Syrah, o me gusta una Cabernet Sauvignon, o una mezcla de diferentes uvas. Entonces, elegimos el vino así, en cambio el chocolate solamente decimos porcentaje. Y el chocolate es variedad de la planta, zonas del mundo en la que está. Pero claro, hay zonas en las que se puede secar al sol, pero hay zonas que por humedad no se puede secar al sol y lo tienen que secar con leña. Y entonces el chocolate tiene un retrogusto de humo de esa leña. Entonces hay diferentes cosas que hacen que ese chocolate cambie por completo y cuando entiendes este mundo dices, ¿qué mierda me he estado comiendo hasta ahora?